Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar con una editorial que hace parte de la historia del siglo del hombre. Pero además de que hace parte de la historia del siglo del hombre, siglo XXI Editores representa un proyecto de unos intelectuales que en un momento dijeron queremos hacer una iniciativa cultural para América Latina desde América Latina. Entonces, eso es muy importante en esta discusión, porque no solo representa un proyecto de una editorial, sino que es un proyecto mucho más complejo de unas personas que en los 70 decidieron que América Latina era capaz de producir contenido intelectual y de izquierdas principalmente para nosotros mismos. Entonces, quiero que con eso en la cabeza le demos la bienvenida a Carlos Díaz, editor de Siglo XXI Argentina, y empecemos por eso, Carlos. Hablemos un poquito de cómo empezó Siglo XXI y cuál era ese proyecto. Bueno, hola, buenos días. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Sé que es muy tempranito en Colombia, bueno, donde se estén conectando, desde donde se esté conectando también. Me da mucho gusto y refuerzo lo que dice María Elvira, ¿no? Que la idea es que esto sea un diálogo bonito entre nosotros. La historia del siglo XXI, la verdad que es preciosa. El director del Fondo de Cultura, el hombre que hizo grande Fondo de Cultura, era un argentino que la dirigió durante muchos años, se llamaba Arnaldo Orfila Reynal, y bueno, en el año 66 fue despedido por el presidente mexicano, un presidente conservador. El Fondo de Cultura, ustedes saben que es una editorial del Estado mexicano. Y en ese momento, por la línea editorial del Fondo de Cultura, el presidente se molestó y lo terminó despidiendo. Y eso generó un gran revuelo en el mundo intelectual, académico, latinoamericano. Y se juntaron 400 míticos intelectuales que viajaron a México para una cena de desagravio para Orfila. Y ahí alguien dijo: Orfila, usted no puede no tener una editorial, fundemos una. Todos decidieron poner dinero y fue así como se fundó Siglo XXI. Orfila puso la indemnización que le había dado el Fondo de Cultura. Elena Poniatowska tenía una casa vacía y dijo: yo presto esta casa para que funcione Siglo XXI al inicio. Y así se fue armando. Muchos de ellos dieron sus obras, muchos de ellos, ustedes saben, como buenos libreros y libreras que son, que mucha gente confunde al Fondo de Cultura con Siglo XXI, porque es verdad que tenemos perfiles muy parecidos. Entonces también muchos autores y autoras abandonaron el fondo para irse a trabajar, a publicar sus libros con Orfila en Siglo XXI. Ese fue el origen. Abrió en México en el año 66 exactamente, casi inmediatamente abrió en Argentina, abrió en España también, un año más tarde, en el año 67, y unos años después abrió en Colombia. Lamentablemente pues la casa colombiana cerró. La casa argentina en el año 76, bueno, recordarán que aquí hubo un golpe de Estado muy sangriento y violento. Bueno, se cerró ahí la editorial porque la editorial fue allanada, secuestraron a varios de los directivos, a colaboradores, en fin, era imposible que Siglo siguiera en Argentina. Así que se cerró y estuvo ausente en Argentina durante 24 años, hasta que en el año 2000 la reabrí yo. Y bueno, uno se imagina, qué sé yo, un gran desembarco, ¿no? Fue la verdad una vuelta pequeñita. Alquilamos un departamentito de 2 ambientes de una agencia de viaje que había quebrado y había dejado todo bastante montado, así que era como perfecta para nosotros. Y empezamos ahí siendo 3 personas. Éramos un poco como la Armada Brancaleone, porque la verdad que éramos 3. Muy jóvenes, todos muy jóvenes, y bueno, y ahí empezamos ahí de a poquito a recorrer nuestro camino con una inversión muy modesta de dinero, la verdad, y bueno, 20 años después y aquí estamos, contentos con el recorrido ese. Carlos, hay dos cosas que quisiera preguntarte de esa historia. La primera es que, bueno, tienes 25 años, un día te levantas y dices, ¿y qué tal si monto una editorial? ¿O reabro la editorial? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo fue ese llamado? Claramente tu papá estaba vinculado con Siglo XXI, pero por qué decidiste empezar? Es un poco la hermosa inconsciencia de la juventud, ¿no? Porque yo soy sociólogo de formación, estaba como dando mis primeros
pasos profesionales. Era difícil, era una época de crisis en Argentina, para variar. Entonces tampoco era una situación fácil, y yo siempre, mientras hice mi carrera, había trabajado como librero en la librería Gandhi, que era una librería mítica de aquí de Buenos Aires. Y nada, digo, bueno, como vos dijiste, digo, mi papá es editor de toda la vida, entonces digo, el mundo del libro no me es ajeno en lo más mínimo. Y nada, y como dicen en El Padrino, me hicieron una oferta que no pude rechazar, la verdad, en un momento, siglo XXI, la historia es esta, digo, siglo XXI en México, estaba pensando en reabrir en Argentina, y me contratan, piden recomendaciones, y me terminan contratando a mí para poner un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires para ver un poco las posibilidades desde adentro, ¿no? Para siglo XXI. Y bueno, vinieron los directivos de Siglo México, yo los saqué a pasear, les mostré librería, les presenté gente, hablamos, establecimos un vínculo de mucha confianza, y bueno, y de manera natural eso, fuimos construyendo un vínculo, pasaban los meses, me pedían información, me contrataron para hacer una especie como de estudio de factibilidad, y fueron pasando los meses, y yo pensaba siempre, bueno, entrego este informe, lo que sea, y sigo con mi vida. Y cuando entregué lo último, nada, me citaron y me dijeron si podíamos hablar, que querían ofrecerme a mí esta tarea. Viste, ahí te digo lo de la juventud, que bueno, para mí era un volantazo en mi vida, porque cuando estás haciendo carrera académica, si abandonás unos años para probar suerte por otro lado, después es más difícil retomar. Digo, hay un tren que se te va. Entonces fue una decisión difícil, pero bueno, me tentó mucho, me gustaba, y no era consciente de lo que significaba, ¿no? No era consciente de lo que significaba asumir semejante responsabilidad. Tal vez si lo hiciera hoy, lo haría de otra manera, y probablemente la más inteligente fue la manera en la que lo hice a esa edad, que fue una manera mucho más sencilla, más sensata. Empecemos muy de abajo y vamos creciendo paso a paso, no digamos como somos la gran siglo XXI, tenemos que empezar eso en unas oficinas espectaculares con un montón de empleados y secretarias. Por suerte, digo, empezamos siendo 3, todo muy sencillito, y fuimos creciendo, y año a año crecíamos un montón, y fue lo más inteligente, la verdad, me parece, como estrategia. Eh, Cuando pensábamos en este encuentro, le pregunté a las personas que se inscribieron cuántas veces en los últimos 8 meses han oído la frase de todas las crisis son una oportunidad, ¿no? Y a veces sí, pero también, como lo hablábamos ayer, Carlos, eso también, si uno no aprovecha la oportunidad, lo hace sentir a uno inútil, ¿no? O sea, tuve una crisis y no hice nada, o no emprendí durante 8 meses, no valgo la pena, ¿no? Como que a veces ese tipo de frases lo que hacen es generar a largo plazo infelicidad. ¿Cómo ha sido para ti en este tiempo los grandes retos relacionados con el proyecto? Porque 20 años de maravilla no creo que hayan sido todo el tiempo. ¿Te han quitado el sueño? ¿Cómo ha sido mantenerse a flote en términos económicos y administrativos principalmente? A ver, bueno, aquí hay muchos libreros y libreras, así que me van a entender. Los primeros 10 años del siglo XXI creo que dormí mal, pero de verdad ya se volvió como una constante, o sea, porque también era un poco nuevo en ese mundo, entonces tuve que aprender, todo el tiempo estaba aprendiendo cosas, ya estaba cansado, ya era un momento que tenía un cansancio acumulado, porque era todo el tiempo estar aprendiendo muchas cosas nuevas, muchos desafíos, o invertir un montón de tiempo para pensar cómo resolver situaciones que se me presentaban, porque eran tan novedosas, muchas, digo, que era eso, como todo era un doble esfuerzo, ¿no? Entonces fueron años muy intensos, pero además de todo, ahí, sí, ayer charlábamos con María Elvira cuando preparábamos esta conversación, y yo le decía que a mí me gusta como tener una charla sincera con la gente, una charla franca, y no decir somos unos fenómenos, hacemos todo bien, somos geniales y todo lo que tocamos se convierte en oro, para nada. Y de hecho nos pasó una cosa tremenda, que es que abrimos a fines del año 2000, y exactamente un año después tuvo lugar en Argentina la crisis más grande de su historia. O sea, muchos recordarán la famosa crisis del año 2001-2002 en Argentina. Fue un desastre, el país se fue al demonio, parecía que realmente éramos un país inviable. Y ahí yo me encontré con que acabamos de abrir Vial, que sobre todo importaban, porque la idea era un esquema tan de mínima que decíamos, importemos los libros de México, vamos armando una red comercial, y una vez que tengamos ya como todos nuestros clientes y tengamos todo el circuito aceitado, empezamos a publicar en Argentina de a poco.
Y la cosa es que al año exacto explota la crisis, el dólar pasa, bueno, esto también me encanta porque ustedes saben de esto igual que yo, el Sí, dólar sí. pasa de valer 1 peso a valer 4 en una semana. Con lo cual yo dije, chao, o sea, las cuentas por cobrar, obviamente cuando cobré lo que tenía que cobrar no podía pagar ni eso, menos de una cuarta parte de los libros que había comprado. Pero además dije, no puede importar nunca más un libro. O sea, ¿a quién le voy a vender libros a ese precio? Con lo cual tuve que hacer la famosa sustitución de importaciones y me puse a imprimir acá. Imprimir sin saber imprimir, porque la verdad que no tenía tampoco mucha experiencia. Entonces ahí me tuve que meter a aprender a hacer todo. Pero eso al final terminó siendo muy bueno para el siglo XXI, porque un proyecto editorial que se iba a desarrollar con calma a lo largo de los años, tuvimos que dar un volantazo, muy latinoamericano esto, un giro realmente de 180 grados y decir, no somos más una importadora que poco a poco empieza a desarrollar su catálogo, sino somos una editorial hecha y derecha. Y nos pusimos a hacer libros a todo vapor y bueno, y nos empezó a ir bien. Entonces, en pleno desastre, empezamos a crecer mucho, empezamos a contratar gente, bueno, y la editorial fue creciendo, creciendo y no, la verdad que no paró hasta ahora, inclusive la pandemia, estamos ahí, bueno, sobreviviendo a la pandemia con bastante entereza. Bueno, oigan, quiero decirles que no se les olvide que el chat es el lugar para que le hagan todas sus preguntas sobre los libros que más les gusten o quieran tener otra vez en sus librerías, sacarlos. Creo que algunos de ustedes me han dicho que oyen un eco muy fuerte o no. Sí, todos lo vimos, está pasando, pero pues les pedimos que hagamos caso omiso al eco y nos concentremos un poco más en la conversación porque no se puede solucionar en este momento el eco, ¿vale? Eh, Quisiera que empezáramos a conversar, Carlos, sobre el catálogo del siglo XXI, pero tú has repetido en diferentes conversaciones cómo tú empezaste a los 25 años, pero tenías un pasado de autores clásicos, por decirlo de alguna manera, y tenías que empezar a construir ese presente que era el que a largo plazo iba a mantener a la editorial a flote y no se iba simplemente a alimentar de los autores clásicos. Cuéntanos cuál es la relación del siglo XXI Argentina con estos autores clásicos, cómo haces para combinar los autores actuales y estos autores que sin lugar a dudas son muy importantes en siglo XXI, no solo por sus ideas, sino también, digámoslo, de verdad, por la facturación. Sí. Mira, por supuesto, justo aquí nosotros en esta charla no vamos a sentir pudor o vergüenza por hablar de la necesidad que tenemos todos de vender libros, ¿no? Todos vivimos de esto, así que es una dimensión real que está presente en nuestras vidas. Mirá, fue una experiencia compleja la de abrir justamente reabrir siglo XXI en Argentina, porque era una editorial con mucha historia para muchísima gente, o sea, mucha gente se formó con libros del siglo XXI. Me acuerdo de la primera feria del libro de Buenos Aires, que venía gente emocionada del stand del siglo XXI a contarme cosas, a hablarme, a preguntarme si teníamos libros que hacía 20, 30 años que no se publicaban, o sea, pero viste como si me estuvieran pidiendo la última novedad, o sea, como había una relación emotiva y afectiva muy fuerte con siglo XXI, y eso es una cosa fabulosa, la verdad que es hermoso poder generar ese vínculo con los lectores, que eso claramente no es mérito mío, ¿no? Sino de la gente que me antecedió, que hizo un trabajo espectacular en la editorial. Pero bueno, cuando abrimos, la editorial era puro pasado, ¿no? Recién estaba empezando a construir su presente y bueno, si nos iba más o menos bien, en todo caso empezamos a hablar de futuro. Así que durante los primeros años fue mucho hablar del pasado, de todos nuestros clásicos, de Lacan, de Paulo Freire, de Derrida, de Roland Barthes, de Bourdieu, de Foucault, de Villa Ferreiro, de todos los autores clásicos, digo, para leer el Pato Donald, todos los autores clásicos y autoras clásicas del siglo XXI eran, viste, lo que eran como mi pan de cada día. Y poco a poco empezamos a construir nuestro catálogo y en un momento sentí un alivio enorme cuando dije, bueno, ya está, o sea, ya honré el pasado
empecemos a hablar un poco más del futuro, porque ya estaba realmente hasta acá de hablar todo el tiempo bueno, de esa historia. Y bueno, y me dio mucho gusto cuando sentí que ya habíamos dado como nuestros primeros pasos y podíamos combinar nuestro pasado con el futuro de la editorial aquí en Argentina. Y, y tuvo que ver también con que, bueno, fuimos haciendo como fue un gran desafío decir, bueno, ¿cómo se hace para reabrir una editorial mítica como Siglo XXI con un perfil tan fuerte y para continuarla tantos años después cuando el mundo cambió? O sea, para Siglo XXI, ustedes lo saben bien, la caída del muro significó el envejecimiento de un día para el otro de su catálogo. O sea, era una editorial que en la década del 70 era de vanguardia absoluta y de punta, y con la caída del muro, en teoría, en ese momento, las ventas se derrumbaron. O sea, las ventas del siglo XXI, cuando cayó el muro, digo, el clima de época, no en ese Sí, sí, preciso sí. instante, pero digo, las ventas se derrumbaron. Colecciones enteras dejaron de salir. Entonces, digo, fue un golpe muy duro. Entonces, bueno, era cómo reabrimos o cómo continuamos ese proyecto 2 décadas más tarde. Para mí, creo que tomamos lo mejor del catálogo, mantuvimos el espíritu, digo, como de pensamiento crítico, de izquierda, progresista del siglo XXI, y desarrollamos algunas otras líneas. O sea, era un catálogo como un poco más duro, más convencional, ¿no? Como de líneas más de sociología, antropología, historia, psicoanálisis, educación. Había como menos mixtura, menos encuentros entre disciplinas. O había cambiado también el mundo, había sucedido muchas otras cosas. No sé, me acuerdo una de las primeras colecciones, como, entre comillas, disruptivas que lanzamos, fue Ciencia que Ladra, una colección de divulgación científica muy bonita, que sobre todo en ese momento, piensen que Ciencia que Ladra tiene 19 años, que en ese momento fue wow, porque la divulgación científica era como mucho más convencional, ¿no? Un libro sobre el agua, sobre el universo, sobre, no sé, la teoría de la evolución. Y nosotros hicimos uno que era como una colección que tenía mucho humor, que cruzaba temas. eh, bueno, el primer libro que publicamos en esa serie fue, no sé, El cocinero científico, que era un cruce entre ciencia y cocina, que no era tan... Hoy parece es un lugar común, hay 4.000 libros de eso, pero en ese momento no, en español no había muchas cosas, y por ejemplo fue furor ese librito. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ven, por ejemplo, los Rolling y la ciencia, entonces es como buscar ciencia en la música y en la historia de los Rolling Stones. Tengo aquí bueno, hicimos, no sé, digo, Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, otro éxito precioso de la editorial. Hicimos un libro que es increíble. Cuando la editorial, en el año 2005, éramos creo que 6 personas en la editorial, y publicamos un libro que se llama Matemática, estás ahí, de la verdad, de un tipo que nadie sabía que era matemático, porque era muy conocido, porque era periodista deportivo. Y era muy conocido como periodista deportivo. Nadie sabía que era matemático, nadie tenía idea. El tipo daba clases en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires desde hacía décadas, pero bueno, nadie lo sabía. Y el tipo publica por primera vez en su vida un libro. Y como era un poco conocido, hicimos una tirada un poquito más grande, hicimos 1.000 ejemplares más de lo que solíamos hacer. Y el libro se agotó en 2, 3 días. Y reimprimimos y se volvió a agotar en una semana. Bueno, para hacerles la historia corta, el libro fue el libro de no ficción más vendido de Argentina del año 2006. O sea, una cosa impactante. Nada, y bueno, ese fue el primero de una Y saga pusieron de de moda las 5. matemáticas, ¿no? En Bueno, Argentina. y se puso de moda la matemática y empezaron a salir libros de matemática en todas las editoriales. Bueno, fue un furor tremendo. Pero bueno, imagínense una editorial tan chiquita. Tener un fenómeno de ventas como ese fue una experiencia fabulosa, pero lo más lindo para mí de esa experiencia fue que pudimos como capitalizarla, o sea, nos sirvió como punta de lanza para entrar a las librerías, para contar que siglo XXI eran todos estos grandes clásicos, todos estos libros, porque a ver, entre los libreros, y ustedes de nuevo me van a entender, existía la idea de que los libros del siglo XXI no hay que ponerlos ni en la vidriera, ni en la mesa de novedades, ni en mesa, porque se venden solos, son libros que le piden a la gente en la universidad, son libros de referencia que la gente va a buscar. O sea, no hace falta ponerlos sobre la mesa, porque la gente los compra porque los necesita.
porque sabe que va a buscar eso. Entonces, era una gran lucha para mí que nuestros libros tenían que estar en las mesas de novedades, y todo ese giro que estábamos dándole, que ustedes saben que cuando un editor toma una decisión, hasta que eso se nota entre los lectores, entre los libreros, entre periodistas, pasan años tal vez. Entonces, lo de Ciencia que Ladra nos sirvió como punta de lanza para mostrar que Siglo XXI era una editorial con un perfil básicamente académico, que todas nuestras colecciones tenían ese perfil, pero que también publicábamos otros libros que coexistían perfectamente bien dentro de nuestro catálogo con el perfil más clásico de la editorial y que se podían vender bien. Entonces eso nos sirvió mucho con los libreros. Ahí quiero devolverme un poco para hacerles una pregunta a todos, porque sé que se han ido conectando también lectores de Siglo al encuentro, y piensen cuando ustedes estudiaron, porque la mayoría pues estudió o vio clases relacionadas con humanidades o ciencias sociales en la universidad, piensen en cuáles eran las lecturas obligatorias que fijo se las iban a poner a leer. Por ejemplo, yo estudié comunicación y a mí una súper obligatoria era como leer al Pato Donald, ¿no? Esa era obligatoria. Y les aseguro que van a encontrar que es un libro del siglo XXI. Quiero devolverme ahí porque tú dijiste una cosa muy importante y es honrar el futuro. Pero ustedes en términos editoriales hicieron algo increíble y fue renovar las ediciones de los grandes clásicos. Cambiaron las portadas, hicieron un trabajo interno, el tipo de letra, el tamaño, todo. Cuéntanos un poquito sobre esa apuesta cuando cogieron a los clásicos y les dieron, digamos, toda una renovación, no de texto, sino de, bueno, no estoy segura si traducciones también las tocaste, Carlos, en este momento. Sí, cuéntanos un poco de eso. Eso también, eso me encanta y tiene que ver con la juventud, porque en el 2005, bueno, les conté que empecé a imprimir, o sea, previamente había empezado a imprimir los clásicos de Siglo México, los clásicos del catálogo mexicano, y veía que eran ediciones que estaban muy viejitas, que estábamos reproduciendo a partir de los originales de la década del 70, estábamos reproduciendo los mismos libros, con las tipografías todas rotas, empastadas. Nada, le faltaba al siglo XXI dar ese paso de la digitalización, la modernización. Entonces, me propuse como un trabajo así, bueno, voluntarista, ¿no? Dije, voy a actualizar todas las ediciones de los clásicos. Entonces le pedí a los editores originales un ejemplar. Entonces ahí empezamos, como dice María Elvira, a revisar las traducciones, bueno, a ver en qué situación estaban. Y ahí nos encontramos con que, bueno, había algunas traducciones que tenían problemas. Por ejemplo, aquí en Argentina se había publicado un libro que se llamaba 1001 errores, erratas, horrores y omisiones en los escritos de Lacan. Justo digo, los lacanianos que son unos obsesivos, justo ese libro estaba lleno de problemas. Claro, piensen esto ustedes también, cuando se tradujeron esos libros, nadie se imaginaba que se iban a convertir en clásicos que iban a vivir décadas y décadas. Vaya a saber, digo, que alguna mala decisión editorial que se tomó o una revisión que no fue del todo exhaustiva. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tuvimos que trabajar muchísimo, contratamos un equipo de psicoanalistas para revisar eso. Bueno, la historia de sexualidad no tengo, ahí veo ahí a una compañera que lo menciona, no tengo presente que tuviera grandes problemas justo ahí, pero por ejemplo me acuerdo que, no sé, Vigilar y Castigar, que tiene un cuadernillo con láminas muy bonito, le faltaban láminas, que en la edición francesa había más, y no sé por qué en la original en español había menos. Un libro de Freire que le faltaba el índice general, bueno, un librito de Barthes que le faltaba un ensayo, que había salido una edición ampliada en Francia y nosotros no habíamos tomado nota de eso, en fin. Pero hicimos, además de todo, hicimos un trabajo de rediagramación para que tuvieran una tipografía un poco más grande y sobre todo que tuvieran márgenes, para que tuvieran mucho más aire los libros, porque bueno, siendo libros de estudio, uno el uso común es subrayar, es marcar, y la necesidad a veces de tomar nota en los márgenes. Entonces, nada, buscamos también que fueran como un poco más generosos pensando en el uso que se le iba a dar a esos libros. Bueno, pero el tema es que yo pensé que era un trabajo sencillito y nos llevó como 5 o 6 años todo ese trabajo hasta que terminamos con el último. Fue un trabajo descomunal, pero bueno, creo que valió la pena porque renovamos
eso, nuestro patrimonio, ¿no? La parte más importante de nuestro catálogo quedó digitalizada, quedó preciosa, y bueno, son las ediciones, yo creo que van a circular durante muchas décadas, ¿no? Ahorita hice rápidamente un ejercicio de búsqueda de imágenes, ustedes también lo pueden hacer con su clásico favorito. Entonces, mira, para leer al Pato Donald, entonces uno ve aquí claramente las diferentes portadas que hay. Obviamente este es un ejercicio solo de portadas, pero es como para que se hagan una idea de cómo Carlos y pues el equipo hizo la renovación en términos gráficos también. También aquí Felipe Grismaldo, ¿te acuerdas? Nuestro librero de la Candelaria, ahí está hablando ¿Sí? de historia de la sexualidad también, y El Capital, que también es uno que siente que es una de las ediciones preferidas en la academia. Sí, sí, efectivamente. Bueno, sí, está lleno de libros como estos que tuvimos que rearmar, y fue, bueno, nada, fue un trabajo tremendo, pero fue hermoso. La verdad que es un gusto enorme, y son esas cosas también hermosas a nivel de satisfacción personal, de sentir que, bueno, eso, que ese trabajo va a quedar durante décadas, digo yo, aunque me Sí. muera o aunque me vaya al siglo XXI, digamos, esos libros quedan ahí, quedan circulando, ¿no? Más allá de lo que suceda con uno, eso es una cosa bonita de este trabajo. Bueno, y ahora quiero que estemos todavía en el pasado, pero mirando hacia hoy el catálogo. Tú, Carlos, desde tu vida personal tienes un vínculo muy importante con Colombia, tanto que me contabas que tú le hablas a tu hermana de usted como nosotros los hermanos hablamos de usted en Bogotá a nuestros hermanos, ¿no? Oiga, pásenme esto, ¿no? Y es muy chistoso que dos argentinos se hablen así. Cuéntanos un poquito de cuánto tiempo fuiste en Corea, cuál era tu relación con tu papá, porque ahí empieza Siglo del Hombre, de hecho tú conociste a Emilia hace mucho tiempo, y después hablamos de cómo eso se ve reflejado en el catálogo también. Bueno, sí, mi papá trabajaba en siglo XXI en Argentina en los 70, y bueno, les conté, digamos, que la situación se complicó mucho en mi país. Deciden cerrar siglo XXI, y la verdad que se portó muy bien Orfila, el fundador del siglo XXI, y dijo: el que quiera irse, nosotros les ofrecemos trabajo, los ayudamos para salir del país, con lo que sea. Y a mi papá le ofrecen abrir siglo XXI en Colombia. Creo que ya había alguna cosa, alguna oficina, algún proyectito que estaba ahí funcionando, pero básicamente le piden que se haga cargo de siglo XXI en Colombia. Y así, de un día para el otro, no sé, cerramos la casa, hicimos las maletas y nos fuimos todos a Colombia. Yo tenía 2 años, y mi hermana, con la que me hablo de usted hasta hoy, tenía un mes. O sea, estaba recién nacida, y nos fuimos así. Y bueno, y llegamos a un país donde conocíamos a muy poquita gente, nos acogieron súper bien. O sea, la verdad que en ese sentido hubo muchísima solidaridad y fue una experiencia hermosa. Pero bueno, mis papás, por ejemplo, no tenían con quién dejarme, y yo me pasé muchísimo tiempo en las oficinas del siglo XXI, ahí jugando con las máquinas de escribir, yo qué sé, o sea, porque no sabían qué hacer conmigo, no tenían dónde dejarme. Pero bueno, vivimos ahí 3 años, hasta el año 79, del 76 al 79, y después mis padres se mudaron a México. Pero sí, y yo volví aquí a Argentina en el 83 con el regreso de la democracia. Pero me acuerdo que un día fuimos al colegio, estábamos saliendo de la escuela, y bueno, era un amontonamiento ahí de niños y niñas, y mi hermana, yo la veo más adelante y le digo: Laura, ¿usted se va para casa o nos vemos en no sé dónde? Y tipo, toda la bola de niños ahí como que se dio vuelta, como, ¿qué es esto? O sea, como que gente hablándose de usted, y ahí tomé conciencia. Para mí era tan natural, o sea, que no lo registraba. Me acuerdo que en ese momento como que me cayó la ficha, que dije: wow. Pero sí, hasta el día de hoy con mi hermana me hablo de usted, y digo, cada vez que veo un beleño o unos ojitos, ahora me hice adicto a los ojitos, nada, se me cae un lagrimón. Bueno, entonces ahora pasemos eso al catálogo. Entonces, desde hace ya un buen tiempo, eh, me corregirás la cantidad, 5 años más o menos, que siglo XXI y tú como editor han puesto la mirada sobre autores colombianos que reflexionan sobre problemáticas absolutamente colombianas, que sí se pueden extrapolar a cosas en
América Latina, pero que de hecho es muy local. Entonces quiero que hablemos un poco del ejercicio y de la publicación de Julieta Lemaitre con su libro El Estado siempre llega tarde, que fue además una coedición con la Universidad de los Andes. Sí, bueno, siempre fue como una herida haber tenido que cerrar siglo XXI en Colombia. En la historia de la editorial quedó como una herida. Nada, el mercado colombiano es muy importante, tenemos una historia ahí. Y, por cierto, cuando fui a Colombia, un paréntesis menor, pero digo, cuando fui a Colombia hace un par de años, me encontré con algunos libreros que todavía me hablaban de un libro que siempre mi papá me habla, que publicó en Colombia, que parece que fue muy importante, que es Colombia Hoy. Claro, hoy quiere decir 1978, no sé qué año sería el hoy, pero que fue muy importante, y me acuerdo que hablé con distintos libreros cuando estuve hace unos años de ese libro, que mi papá me había hablado mucho en su momento. Pero bueno, nada, está muy presente para nosotros. El mercado colombiano es muy importante, y desde que empezamos a trabajar con Siglo del Hombre, creo que pudimos hacer como lograr una presencia muy superior. Nada, y poco a poco fuimos como avanzando hasta que en un momento se volvió como natural. Dos cosas se volvieron naturales. Una, la posibilidad de imprimir en Colombia libros. Bueno, sabrán ustedes, digo, que estamos haciendo libros allá desde hace varios años. Un poco la idea es, no tanto como, entre comillas, como negocio, que no sé si es mejor o peor, porque tal vez es similar, digo, vender menos libros caros desde Argentina que muchos más baratos desde Colombia, pero obviamente que para nosotros es súper importante poder tener una buena presencia en librerías, que haya cantidad de los libros, que puedan mandarles a ustedes para que tengan para poner libros en vidriera, para poner libros en mesas de novedades, para hacer prensa. O sea, es un salto cualitativo descomunal poder hacer una edición en Colombia con precios colombianos. Entonces es una cosa que estamos haciendo ya desde hace años, y estamos muy contentos con el resultado. Y parte de ese trabajo también implicaba empezar a publicar autores colombianos, porque bueno, un poco siempre el proyecto del siglo XXI fue poner en circulación lo mejor del pensamiento latinoamericano, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, empecemos a publicar algunas cosas, algunos autores colombianos, no solo para Colombia, ¿no? Porque justo el caso de Lemaitre, por ejemplo, hicimos una edición en Colombia, para que, por los mismos motivos que le decía antes, para que tuviera un precio colombiano, pero también hicimos una edición en Argentina para el resto de América Latina. Hace años que trabajamos con De Justicia, y hacemos libros con ellos. También, bueno, con la Universidad de los Andes hemos hecho, no sé, otras cosas como, bueno, aquí tengo un librito, ¿no? Porque el derecho es violento, que es de nuestra colección de Derecho y Política. ¿Puedes ponerlo un poco más al centro, Carlos, que no se corta? Ajá. Sí. Pero digo, y aquí junto con dos académicos brillantes, que son Esteban Restrepo y María Rosario Acosta López, nada, hicimos este libro, y bueno, hay otros proyectos en marcha. Pero bueno, es eso un poco nuestra intención de ir logrando poco a poco una presencia más fuerte en Colombia, y también poder publicar autores y autoras colombianos para que circulen mejor por América Latina y por España. Y la verdad estamos muy contentos con eso. Te contaba ayer que, bueno, que ahí estuvimos viendo nada, programando dos próximos libros para hacer en Colombia, que uno es Microfísica del Poder, y el otro un libro de Eduardo Galeano que se llama Cerrado por Fútbol, que todavía no se había hecho nunca ya, así que cuando Siglo del Hombre disponga, estarán esos libros ahí Estarán en todas las las librerías. Perfecto. Antes de que sigamos conversando sobre el catálogo, te hace Alba Arias, quien conoces bien, una pregunta que a todo el mundo le surge, sobre todo cuando empieza a conocer muy de cerca los catálogos. Ella pregunta que existe Siglo XXI Argentina, México y España, pero quiere saber si la dirección editorial está centralizada o son independientes. ¿Los une una relación comercial? ¿Cómo es esa estructura? Bueno, es una muy buena pregunta, porque todo el mundo tiene unos líos tremendos, o sea, me la paso, sobre todo antes me la pasaba explicando eso. Siglo XXI, como les conté, surgió más como un proyecto político, cultural, que empresarial. Por lo tanto,
se hacían muchas cosas más, producto de la voluntad, del encuentro entre amigos, de la afinidad ideológica, y no había una mente empresarial ahí en el sentido más estricto. Entonces, bueno, se hicieron algunas cosas de manera un poco informal y se pagaron las consecuencias después con los años, ¿no? ¿A qué me refiero? Se fundó, como les conté, siglo XXI en México. Enseguida abrió en Argentina. Y al año abrió en España. Pero en España decidieron abrir y usaron el mismo nombre, el mismo hizo logotipo, las mismas colecciones, etcétera, pero formalmente la empresa mexicana no tenía ningún control sobre la española. Entonces, bueno, lo que sucede a veces, digo, pasaron las décadas, murió la gente que había estado en el proyecto original y los herederos se encontraron con que tenían en un cajón títulos de una empresa y decían, bueno, somos dueños de esto, y bueno, pero que esto, o sea, esto es nuestro, y bueno, pero en realidad yo no tengo ningún vínculo ni ninguna dependencia con respecto a México, yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, haciendo la historia corta, Siglo XXI de España es una editorial independiente de Siglo México y de Siglo Argentina. Entonces, nosotros hoy no tenemos, desde lo formal, nada que ver con Siglo XXI de España. La editorial fue comprada por ACAL hace unos años. Tenemos una relación buenísima con ellos, o sea, no hay ningún tipo de conflicto, ni nada por el estilo, pero no trabajamos juntos. Entonces, ellos hacen su vida, hacen lo que tienen ganas y nosotros lo mismo. Por suerte, ellos han mantenido un perfil que le hace honor a la historia del siglo XXI de España, y creo que nosotros también, con lo cual no hay tanto ruido desde afuera, no se percibe como un ruido. Y después, una cosa muy buena que ha tenido siempre el siglo XXI es la autonomía de sus casas. O sea, cada casa se maneja con unos niveles de autonomía impresionantes. Entonces yo aquí en Argentina, a pesar de que formalmente dependo de México, tengo una autonomía total para publicar lo que quiero, para lanzar nuevas colecciones, tengo un perfil propio. México lo mismo, y lo que sí hacemos es intercambiar libros entre nosotros, así como yo hago, no sé, Vigilar y Castigar, yo lo imprimo aquí en Argentina, hay libros míos que ellos los hacen en México, cuando piensan que algún libro puede tener éxito, en lugar de importarlo, lo imprimen allá. Así que bueno, me parece que es una política muy sana porque nos ha permitido como un desarrollo, eso, autónomo y muy poderoso, que si hubiéramos tenido como que estar rindiendo cuentas y estar siendo muy controlados por una casa matriz, seguramente no hubiéramos logrado lo que logramos en estos 20 años. Aprovecho también esa pregunta para que hablemos sobre cómo los socios fundadores o los socios del siglo XXI que se pensaban en este proyecto cultural nunca se han repartido ganancias, ¿no? Sino que se ha autoinvertido en el proyecto. Cuéntanos un poquito de eso y de dónde sale como ese espíritu. Bueno, el espíritu es de Orfila, claramente, el fundador del siglo XXI, que era un viejo fenomenal, un viejo fenomenal, la verdad. Era un líder carismático tan fuerte que nadie se animaba, aparte, a decirle, repartamos utilidades. Seguramente alguien lo habrá pensado, pero nadie se animaba, porque el tipo tenía una convicción tan grande en este proyecto, creía tanto en esto, que le parecía como hasta despreciable, como el dinero era despreciable, ¿no? Entonces, eso, siglo XXI tiene una tradición increíble, tiene ya 55 años de historia, y nunca en todo este tiempo repartió dividendos entre sus accionistas. Entendamos una cosa igual, cuando se fundó, les conté el origen del siglo, cuando se fundó, los que pusieron dinero no lo hicieron pensando en recuperar, o sea, si cualquiera de nosotros comprara acciones de, no sé, de Coca-Cola, no lo haría por amor a Coca-Cola, lo haría simplemente como una inversión para que, no sé, para que te paguen dividendos todos los años. En este caso no fue así, y la verdad que la gente siempre no fue nunca un motivo de conflicto, y siempre de hecho está el chiste, porque la verdad que el único beneficio de tener acciones del siglo XXI es que tenías un descuento en la librería. Un descuento en la librería del siglo XXI, ese era todo el beneficio de ser accionista del siglo XXI, y bueno, y la satisfacción, por supuesto, de formar parte de ese proyecto, ¿no? Bueno, te preguntan también de Lerner, Héctor, ¿cómo nace la colección de derecho que reúne grandes juristas y que es referente en la academia? ¿Cómo empezó ese proyecto?
Esa colección es increíble porque en Colombia funciona súper. O sea, esa que ven aquí en la pantalla que tiene María Elvira, abajo de todo a la derecha, que hay dos libros con tapas blancas. Ay, perdón. No, digo para que la Esta. ubiquen, pero funciona muy bien esa serie en Colombia. Eh, a ver, nosotros antes de empezar estábamos conversando con María Elvira. Nosotros en siglo XXI publicamos libros desde esto, filosofía del derecho, hasta libros de biología, de sociología, de política, de historia. Historia ya, imagínense el mundo de la historia, historia argentina, latinoamericana, historia europea, o sea, es de una historia medieval, o sea, es de una complejidad. Nuestro catálogo de educación, psicoanálisis, o sea, es infinito. Entonces lo que hacemos es tenemos un comité editorial eh, con asesores, con referentes de distintos campos que nos ayudan, porque si no sería imposible para nosotros. Somos 4 editores en siglo XXI Argentina. Es imposible para nosotros tener un dominio fino de todo lo que está De pasando en todos todo. estos campos disciplinarios. Por lo tanto, hace 10 años, 10, 11 años, vinieron Roberto Gargarella y Paola Vergallo a verme y a decirme que tenían ganas de hacer una colección, que qué me parecía. Y bueno, enseguida me fascinó y empezamos a pensar y a darle vueltas al proyecto hasta que, bueno, terminamos lanzando Derecho y Política, que es esta colección que están viendo aquí, que ya lleva 10 años. Y la verdad que es una colección que nos ha dado muchas satisfacciones. Hemos publicado grandes libros. Es una colección, bueno, de las que le decía, que es muy típica del siglo XXI, ¿no? Libros académicos de calidad, muchas traducciones, pero también muchos autores latinoamericanos, una colección de referencia súper prestigiosa con ventas razonables. No modestas, no espectaculares, razonables. Es la típica colección del siglo XXI que es súper prestigiosa, está lleno de fanáticos, todo, digo, es una colección muy respetada, pero la verdad que si uno ve las ventas, o sea, de cualquier libro, si vendemos 1000 ejemplares, 1500 en el primer año, estamos súper contentos. Súper contentos. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de nuestras colecciones, por otro lado, ¿no? Y estamos contentísimos porque también lo que pasa es eso, así se construye un catálogo, ¿no? Eso es siglo XXI, también digo, muchos libros que son libros de referencia y que todos los años vendemos 300, 500, 1000 o 5000, pero todos los años, o sea, es una cosa muy impresionante lo que pasa con el catálogo nuestro que tiene números muy estables, inclusive en momentos de crisis como estos. El catálogo es un tesoro, porque uno ve cómo los números, aunque bajen un poco, se siguen manteniendo, porque son todos libros de referencia, ¿no? Entonces eso es un tesoro para una editorial, contar con esa base para poder uno después experimentar y tomar más riesgos con las novedades. Tú has dicho algo clave explicando esta colección y es prestigio y fanáticos, por decirlo así. Entonces, Sí. quiero quedarme con lo de prestigio porque quiero que empecemos a hablar de otras cosas del catálogo que se empiezan a salir un poco de ese pasado del siglo XXI, de los clásicos, pero también del principio del siglo XXI Argentina, pero nos lleva a temas como este, como educación sexual integral. ¿Por qué alguien confiaría en siglo XXI para hablar de educación sexual con sus hijos? Pues precisamente el prestigio, ¿no? Que ayer lo hablábamos. Porque ¿cuántos textos hay sobre educación sexual? Entonces quiero que empecemos a hablar sobre este libro y después nos vamos con otros que hemos preparado para hoy. Ok. Bueno, hace años, hace 10 años, descubrí también que un poco las colecciones que teníamos a veces funcionaban como un corset, porque tenía ganas de publicar ciertas temáticas o libros con cierto tono que no encajaban bien dentro de las colecciones que ya existían en el siglo XXI. Entonces empezamos a desarrollar un costado un poco más blando de nuestro catálogo. Esta colección que ven aquí sería un ejemplo, es una colección que a mí me encanta, la lanzamos hace relativamente poco, debe tener 2 años, 2 o 3 como mucho, que se llama Educación que Aprende, que era como una colección de educación paralela a la más académica que tenemos, como para un público un poco más amplio,
Y bueno, hicimos este libro este año. De hecho, este libro se lanzó un mes antes de la pandemia y ya lleva varias ediciones. Eh, Nada, que es un librito que funcionó muy bien. Y charlamos ayer con María Elvira, que es una cosa para mí muy, muy bonita que tiene siglo XXI. Libros de educación sexual hay muchos, la verdad que hay muchos, pero este despegó, se distanció de los otros y tuvo mucho éxito, seguramente por distintos motivos, pero yo le decía a María Elvira que hay algo que pasa con siglo XXI, que es que si uno pone en una mesa un libro de educación sexual, justo por decir esto, de siglo XXI y de dos o tres editoriales más, siglo XXI me parece, mi lectura es que genera confianza. Uno tal vez no puede no conocer a los autores o a las autoras, pero dice, bueno, a ver, es siglo XXI, seguramente aquí hay algo serio, de calidad. O sea, yo no me animaría a comprar un libro cualquiera sobre educación sexual para ver con mis hijos o con mis hijas en este caso, si no me inspira confianza el sello. Yo de un sello malo jamás podría, no lo llevaría a mi casa ese libro. Y me parece que Siglo en eso genera como una confianza. Hacíamos con María Elvira un poco la comparación como lo que pasaba en otra época con, no sé, o lo que puede pasar con editoriales como, no sé, como Nórdica o como Anagrama, que a veces puede haber publicado un autor que uno no conoce, pero uno dice, bueno, son sellos de calidad, seguramente si te interesó algo el tema, qué sé yo, uno se anima a leerlos porque piensa que es algo que está bien curado, que es algo que hubo una selección seria y que es un libro de calidad. Bueno, algo de eso pasa con nuestro sello y bueno, y esto es parte de una colección, no sé, la anterior al libro de educación sexual es una guía para criar hijos curiosos. Nada, que es un libro que también lleva no sé cuántas ediciones, fue un exitazo y creo que es un poco, va en la misma línea de lo que les digo, ¿no? Hay que animarse a publicar un libro, bueno, o a comprar un libro para pensar cómo criar uno a sus hijos, te tiene que inspirar realmente confianza la editorial y desde ya la autora, ¿no? Así que bueno, con esta colección, la verdad que subimos un buen escalón nuestras ventas porque, bueno, también necesitamos, ¿no? Para mantener la estructura que hoy tiene siglo XXI. Hoy somos como 20 personas. Entonces, y muy profesionales todos, digo, gente ya con mucha experiencia, muy capacitada, con buenos sueldos. Entonces, para mantener una estructura como esta, necesitamos también generar ventas. Y bueno, nada, colecciones como estas nos ayudan mucho. Hemos también abierto otras series nuevas, muchos libros como con un perfil más ensayístico, más periodístico, para un público un poco más amplio. Y la verdad que nos ha ido muy bien también con eso. Entonces eso me parece que ha colaborado fuertemente para poder pensar en un buen futuro para el siglo XXI desde el punto de vista de la viabilidad, ¿no? Creo que ahí también hay dos cosas muy importantes de lo que acabas de decir. La primera es salirse del nicho académico. Entonces, aquí este libro ya no solo lo van a leer madres que están en el mundo de la academia, o padres, sino también personas que no les interesa necesariamente estar al tanto de todas las nuevas producciones académicas sobre un tema específico, sino que ven esto como una herramienta, como una posibilidad para cualificar de alguna forma la manera como están criando a sus hijos, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la apuesta de nuevas formas de circulación del proyecto del siglo XXI, que me parece que de hecho va completamente ligado con el espíritu fundacional de la editorial, y es poner a circulación todo tipo de pensamiento latinoamericano, entre esos pues el de la educación. Eh, Quería hablar de un libro, ¿cuál fue? Espérate. Y aunque ahora nos salimos un poco, el de Fake News, Trolls y otros encantos, que sí es un texto académico, me encanta el título, háblanos un poquito sobre ese juego del título y el contenido. Ya, hay algo para mí que está bueno de lo que decías antes y para la tranquilidad, porque yo me imagino cómo están pensando algunos de los libreros y libreras, sobre todo algunos de los que mencionaste, como de los más históricos, que están diciendo, se está cargando la historia del siglo XXI. Y digo, no, para mí, yo siempre le digo aquí, sobre todo a la gente de prensa de la editorial,
no usemos el lenguaje del enemigo. Son términos un poco dramáticos, pero a veces me gusta, para ser gráfico, hablar en esos términos. Digo, no usemos el lenguaje del enemigo. Por ejemplo, cuando tenemos un libro que vende muy bien, yo digo, no nos excitemos, no lo publiquemos, no digamos más de 20.000 ejemplares vendidos, así como... Porque si no, parece que los libros que venden 800 son basura. Y no es así, o sea, la inmensa mayoría de los libros que yo publico venden 800, 1000, 1500, 2000. Entonces, cuando nos va bien con un libro, Sí, no de nos acuerdo. excitemos. Entonces, nosotros somos o sea, este libro que estás viendo aquí, que estamos viendo todos aquí, eso es lo que publicamos básicamente nosotros. Nosotros publicamos 50 novedades por año, no más, 50 novedades, más no podemos. No tenemos capacidad y no queremos, en fin, ya estamos muy bien con eso. Y la inmensa mayoría son libros que forman parte de estas colecciones que ustedes conocen, o sea, de sociología y política, de derecho y política, de antropología. Y después sí, siempre tenemos digo, un costado un poco más, como les decía, un poco más, que interpela a un público más amplio. Pero digo, nuestra idea no es convertirnos en una editorial que se dedique a publicar libros para un público súper amplio, ni generalista, o sea, somos siglo XXI y el corazón de la editorial son estos libros que estamos viendo, y desarrollamos en paralelo otras series nuevas, como les decía, un poco más comerciales. Pero aún así, dentro de las series como esta, que es Sociología y Política, que es tal vez la serie más emblemática del siglo XXI, venimos haciendo un trabajo muy fuerte. Bueno, porque todos, lo más lindo de hablar con libreros es que todos conocemos como el mundo real, ya no nos podemos hablar de como idealizar, como que todos conocemos el mundo real. Y todos sabemos que los libros académicos, muy duros, muy de nicho, cada vez se venden menos. Y yo vengo discutiendo hace muchos años con mis autores y autoras que muchas veces ellos producen un conocimiento alucinante, o sea, son unos expertos en unos temas fabulosos, pero el formato, a veces extremadamente académico, es expulsivo para los lectores. O sea, solo pueden leerse entre ellos. Y yo siempre les digo, o sea, ese núcleo duro te lee porque son tus compañeros que ya te conocen, la gente que forma parte de tu mismo campo, la gente con la que te encontrás en congresos, en jornadas. Entonces, si hacemos un libro es distinto de tu tesis o de tu investigación, es distinto. Entonces, O de una pensemos, revista indexada también. bueno, exactamente, un paper, exactamente. Digo, rompamos un poco eso, porque tenés algo bueno para contar. O sea, hay algo muy bueno acá para contar, algo valioso en tus investigaciones. Entonces, busquémosle un formato que sea más amable, que sean libros de extensión razonable, que no tengan 400 notas al pie, porque de verdad, o sea, me vienen un montón de libros con 600 notas al pie. Y los autores a veces hasta les cuesta hacerse la idea de que eso está mal y que hay que bajar. Bueno, y nosotros trabajamos mucho en los libros, las portadas, los títulos, las bajadas, las contratapas. O sea, creemos que hay que cuidar todos los detalles para tratar de que los libros superen el nicho. O sea, ya sabemos que todos los libros que publicamos nosotros van a llegar a un nicho natural, que puede ser de 800, 1000, 2000 lectores. Nuestra idea siempre es hacer un trabajo desde el punto de vista editorial para sobrepasar ese nicho y tratar de ganar unos cientos, y si llegan a ser 1000 lectores más, bueno, brindamos puertas adentro de la editorial. Y no sé, este librito que justo elegiste puede ser un lindo ejemplo, ¿no? Fake news, trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales. Este libro se lanzó también este año, es una novedad de este año, que a pesar del despelote que viene siendo el 2020, funcionó muy bien. Muestro aquí otro que salió este mes, esta es una novedad de este mes, de François Duguet, un sociólogo francés, que venimos publicando también hace como 15 años, toda su obra, que se llama La época de las pasiones tristes, de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor. Se los digo más como, bueno, o que fue otro de los éxitos, perdón María Elvira, te estoy volviendo loca con Dale, esto, dale. de la Este misma lo... serie, ¿no? Otro éxito de una académica joven, primer libro de autoría propia, digo que no fue coautoría, no una compilación. ¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. Este libro lleva, no sé, la verdad que creo que lleva como 5 ediciones. Fue un éxito. O este mismo,
la rosca política. Aquí en Argentina se le dice la rosca como a la negociación política, ¿no? Dice el oficio de los armadores delante y detrás de escena, o el discreto encanto del toma y daca. También una académica joven, primer libro, joven, una chica, uno la ve tipo toda rubiecita, con una carita angelical, y el libro este fue furor, y también lleva como 3 ediciones vendidas, de un libro que si no hubiéramos como hecho un trabajo fuerte de intervención, probablemente hubiera pasado un poco desapercibido, y bueno, a mí eso me gusta mucho, cuando uno ve esas cosas, digo, cómo la intervención de los editores marca una diferencia en términos de circulación, o sea, el mérito es de los autores y autoras que son unos genios y las investigaciones que hicieron, pero me parece que cuando interviene el editor para convertirlo en un producto, digamos, más amable, interesante y que interpele a más lectores, me parece que es un encuentro muy feliz entre esos dos mundos. Bueno, hay muchos comentarios y preguntas en el chat, pero antes de pasarme para allá, quiero aprovechar eso que acabas de decir, porque justamente nosotros nos preguntamos cuáles son esas conversaciones puntuales que debe tener un editor con un académico para poder transformar su texto. Y claro, eso es parte de tu secreto, Carlos. Pero, ¿qué podrías decirnos a los editores que publicamos académicos que debemos tener en cuenta para acercarnos a la conversación con un académico que de entrada ya tiene cierto estatus dentro de su ambiente, dentro de su campo de acción, y que de pronto no está como tan... no tiene tantas ganas como de cambiar su forma de escribir, ni de cambiar sus referencias, ni nada, pues porque él ya tiene un reconocimiento, porque va a cambiar por nosotros. ¿Cuál crees que debe ser la mejor forma de acercarse a este tipo de autores para lograr otro tipo de... Mira, creo que es fundamental conversar, intercambiar, tratar de plantear tu punto de vista y ver qué pasa. Yo, frente a un necio, prefiero dar un paso al costado, salvo que sea un consagrado, una consagrada, que bueno, en fin, uno solo le quede quitarse el sombrero. Pero esos son los menos. En general, esa gente es muy inteligente y sabe que le conviene tener un buen editor adelante. Yo lo que siempre les digo es, detrás de cada librito que uno ve, en general hay 4 o 5 años de investigación. No es que es una cosa que se escribe en un mes a la ligera. O sea, hay años de investigación. Entonces yo siempre, como que muchos estaban acostumbrados a la lógica de lo importante es publicar, porque eso me da puntos en mi sistema de investigación, de no sé qué. Entonces, como simplemente publicar, la idea de que una vez que el libro ya salió de imprenta y le llegó a su casa, ahí ya se acabó, digamos, se cerró el círculo. Yo siempre les digo, mira, ahí recién empieza una etapa, porque el libro ahí recién va a empezar a circular. Y digo, ¿a vos no te gustaría que tu libro se leyera, se discutiera? Entonces, siempre digo, les trato como de correr el umbral. El umbral, o sea, el camino no se acaba cuando el libro sale de la imprenta, sino que ahí recién está empezando el camino de su libro. Yo les digo, bueno, o sea, tenés una investigación de años, ¿no te interesa que se lea, que se circule, que llegue a periodistas, verlo, no sé, ver que está en una mesa de novedades, o sea, que el libro generó interés? Entonces, para eso siempre les digo, hay que reconvertirlo, hay que hacer algo. Inclusive les digo, si no, yo tampoco lo puedo publicar. Yo no puedo publicar un libro, por decirte algo, de 500 páginas. Porque un libro de 500 páginas cuesta una fortuna y porque nadie puede pagar una fortuna y aparte ya no tenemos tiempo para leer libros de 500 páginas, salvo que sean libros sagrados, libros fundamentales. Pero muchas veces uno lo que ve es que el conocimiento está cada vez más como más repartido, digamos, cada vez uno tiene especialistas en temas más pequeños. Entonces, muchas veces, no hace falta ir al libro de 500 páginas, ni 500 notas al pie, ni unas bibliografías infinitas. Siempre se puede mejorar eso. Y la verdad te digo que da trabajo, nos daba trabajo, mucho más trabajo al inicio, y hoy también cuando todos ven lo que pasa con estos libros, a todo el mundo ya se volvió, para mí, un poco ya parte del sentido común de los académicos, que la verdad que cuando uno tiene algo bueno para comunicar, mucho mejor si le busca el formato adecuado. Sí, un súper ejemplo es Diego Golombek, ¿no? Que puede dar la vuelta a cualquier tema y hacer chistes y uno queda fascinado con lo que sea que le explique. Sí, bueno, me lo pasa que Diego nació sabiendo eso, o sea, es un tipo, Diego Golombek, que es un científico argentino, biólogo, que es el director de Ciencia que Ladra,
pero bueno, Diego nació sabiendo todo, o sea, Sí, es un hombre fuera de serie, pero no, en serio, Diego eso siempre lo supo, yo creo que desde chiquito, pero sería un caso especial. Pero yo te digo, esta pregunta simple que vos me haces, o sea, varias veces he dado charlas, me han invitado a distintas universidades para tener charlas con los estudiantes o con egresados para discutir este tipo de temas, o sea, porque son importantísimos y además porque para los académicos es muy importante en su carrera científica publicar. Por lo tanto, el editor es una figura central para cualquier académico serio que quiera hacer carrera. Entonces vos necesitas tener un editor y para tener un editor tenés que entender también cuáles son un poco los códigos. O sea, vos no podés ir con libros invendibles todo el tiempo porque no vas a tener un editor así. Entonces también los académicos tienen que buscar digamos, adaptarse, buscar estrategias para que tenga sentido para los editores publicar sus obras. ahí también entra un punto clave de toda esta discusión del ciclo de América Latina con libros y lectores, y es la pregunta desde la academia, ¿para qué y por qué publicar? ¿No? O para quiénes publicar. Si realmente estás publicando para ti y para tu nicho, pues de pronto no debería ser un libro, sino debería ser parte de una base de datos. Entonces yo creo que ese ejercicio que ustedes hacen de sentarse con los académicos, que uno de entrada dice, ah, sí, pues este es el trabajo del editor, pues yo sí quiero hacerle como una gran, no sé, como subrayarlo gigantesco, porque es un trabajo increíble que hacen y es un trabajo realmente para los lectores latinoamericanos. Porque eso de sentarse a hablar con el académico, de convertir investigaciones de 5 años en un texto para un público más amplio o con una lectura distinta, eso toma mucho tiempo. El tiempo es dinero. No siempre un editor puede darse esa pelea porque ¿cuánto puede durar un año, 2 años, no sé, depende de cada texto, pero realmente es un proyecto quieto que digamos toma horas de trabajo de los autores porque no está produciendo en ningún momento plata ni recursos. Sí, bueno, efectivamente es muchísimo el trabajo que hay. Viste que el trabajo del editor es un poco invisible. Eh, Tal vez un ojo muy experto puede detectar, lo puede detectar o lo puede notar, o a lo largo recién de los años se puede ver. Pero efectivamente hay mucho trabajo detrás de este tipo de libros, mucho trabajo que no guarda muchas veces relación con las ventas. Por eso yo te decía la importancia para mí yo hago como un cálculo más global. Yo digo, bueno, los números del siglo XXI cierran, pero nunca hago un cálculo por colección ni por libro, porque Okay. si no uno tomaría decisiones para mi gusto, equivocadas. Terminaría tal vez desperfilando siglo XXI, porque si yo hiciera esos cálculos diría, bueno, entonces publiquemos solamente los libros, digamos, las colecciones más comerciales, que funcionan mejor, y cerremos varias colecciones académicas. Digo, claramente no hacemos esa lectura, pero sí, si haces un análisis fino, muchas veces hasta es antieconómico, porque el trabajo que hay detrás del punto de vista editorial de muchos de estos libros es descomunal. Bueno, me voy a pasar a algunos comentarios que han hecho en el chat. Sé que hay varios que han resaltado algunas colecciones, pero me voy a ir puntualmente a los comentarios. Entonces, George Steiner, que no se pierde nuestros encuentros, nos dice saludos. Me pregunta, ¿cómo hacen para tener en cuenta las producciones académicas e intelectuales que se desarrollan en ciudades que no son Buenos Aires? Por ejemplo, en Córdoba. O en el caso de ciudades que no son capitales en el centro de países latinoamericanos. Eso tiene que ver también un poco con lo que hablábamos, Carlos, de que el siglo XXI también es una editorial de la periferia, digamos, a Latinoamérica, periferia. Entonces, acá, como lo pone nuestro amigo George Steiner, es pensar las ciudades capitales como el centro y las otras ciudades como la periferia. ¿Cómo hacen para buscar voces académicas en otras ciudades que no necesariamente están asociadas con los centros académicos de cada país? Mira, eso en un punto lo resolvemos, yo les conté antes, digo que tenemos un comité editorial muy grande, deben ser como 20 personas más o menos entre los distintos responsables de colecciones. Y nada, y hay gente, digo, que está
súper inserta en los distintos medios de los que forman parte y viajan, leen. Justamente eso es un poco, es un buen ejemplo, digo, la pregunta que hace aquí el colega, es un buen ejemplo de lo que difícilmente nosotros podríamos hacer. Nosotros, me refiero al elenco estable de editores del siglo XXI, de estar en contacto con todo lo que se produce. O sea, cada vez que cualquiera de estos especialistas viajan a un congreso, descubren gente, descubren temas, o sea, nada, la información circula y termina llegando a nosotros, o sea, termina llegando a nosotros para definir nosotros cada año de publicación de una colección. Tenemos un montón de charlas, analizamos muchas veces para publicar 2, 3 o 4 novedades por año de una colección, nosotros analizamos tal vez 20 manuscritos. O sea, hay mucho trabajo de selección para llegar a lo que después ustedes van a ver que sale publicado. Entonces eso, te digo, por ahí nos llega, la verdad que sí, en ese sentido creo que llegamos bastante bien a lograr una mirada diversa y bastante plural de la producción en los distintos campos. Seguramente Bueno, se nos escapa algo, seguro, segurísimo, se nos escapa, hay mucho, pero creo que no es tan terrible, por lo menos en nuestro caso, lo que no estamos viendo. bueno, y por la misma línea de la discusión, te preguntan si has pensado publicar temáticas muy locales, por ejemplo, de Argentina, que solo se distribuyan en Argentina o no. Sí, de hecho me muerdo la lengua para no contarles cosas de Argentina porque no les van a interesar en lo más mínimo, pero sí, la verdad que publicamos muchos autores argentinos que venden muchísimo, que también por eso nos interesa hacer desarrollos locales, porque es lógico que autores argentinos vendan mucho en Argentina. También por eso queremos publicar autores colombianos para que vendan en Colombia y en el resto del mundo habla hispana. Pero bueno, como que está bueno poder darle también como un desarrollo local a las editoriales. Eso siempre ha sido como el sello de identidad del siglo XXI. Un desarrollo local en el país donde existe, donde está presente, y después otra parte de su catálogo pensando en el mundo habla hispana, ¿no? O sea, yo cada vez que contrato derechos de traducción lo hago pensando en todo el mundo habla hispana, contrato derechos para toda la lengua. Pero sí, aquí la verdad tenemos un montón de autores locales que venden muchísimo. Les contaba esta línea política, no sé, les muestro aquí uno que fue como uno de los últimos éxitos, no sé, un libro sobre el expresidente Kirchner, Claro. no sé, que fue uno de nuestros, no sé, un exitazo, y este libro habrá vendido 50.000 ejemplares, que para una editorial como Siglo XXI vender 50.000 ejemplares es una barbaridad. Tenemos varios de esos libros, aunque no vendan lo mismo, no importa, pero digo que pueden vender 5.000, 8.000, 10.000, bueno, para nosotros es un montón. Pero no se los muestro porque muchas cosas son locales, muchas de Sí, esas cosas son locales. que seguramente en Colombia o en Perú o en Ecuador pues no van a tener el impacto de los 50.000 ejemplares, jamás, sí, definitivamente. No, Eh, pero por eso te digo, hacemos un desarrollo en paralelo. O sea, no es que descuidamos esos países, es un Perfecto. desarrollo en paralelo. Quiero compartirte un comentario que hace Alba, que habla de cómo en los años 80 todo el catálogo de ciencias sociales estaba concentrado en siglo XXI y en el Fondo de Cultura, y que todos los libreros se sabían perfectamente el catálogo, y que hoy, siglo XXI, no traiciona su recordada calidad ni su compromiso con la sociedad y la academia. Me parece que es un comentario muy lindo, que ella, que es una librera que ha crecido también con ese fondo, lo pueda reconocer. No, pero Albenés es una institución y aparte creo que siempre ha mimado a siglo XXI, me parece que tiene su corazoncito ahí, siempre ha sido súper generosa y ha sido una amiga del siglo XXI, así que bueno, gracias por el comentario. Bueno, quería que habláramos también de este título, Carlos, de por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no, que es un tema que hemos traído en todas las conversaciones, la relación de nosotros con el capitalismo y sobre todo de países latinoamericanos con el capitalismo. Bueno, esta es una colección, es un buen ejemplo de todo lo que venimos charlando. Es una colección que venimos discutiendo hace como 3 años con un colectivo que se llama Crisis, hacen una revista que se llama Crisis.
Y hace años que venimos pensando esta colección y hasta ahora salieron 2 títulos nada más y un tercero que hicimos para época de pandemia, que hicimos solo en digital, gratuito, para que circulara, que se llama La vida en suspenso, que era como un libro de intervención sobre la situación que estamos atravesando. Y justamente me preguntaba María Elvira por qué este libro, y le contaba que la revista Crisis es una revista de política y cultura, y que nosotros tratamos hacemos todo este trabajo tan grande que les digo, de pensar una colección junto con ellos, eh, porque me parece que tratamos como de tomar cosas que van sucediendo en la actualidad. Ya, digamos, la única o la vía exclusiva de circulación del conocimiento no es necesariamente la investigación académica pura y dura. También existen los ensayos, la crónica, y hay híbridos, cruces, ¿no? También. Y el trabajo que hace este colectivo tiene algo de eso, ¿no? O sea, es gente con ideas muy estimulantes, que tal vez no son esas investigaciones de 5 años, como decía yo antes, pero hay gente que tiene ideas muy estimulantes, gente que está muy comprometida con la realidad, muy activa, tratando de entender el presente desde otro lugar, no desde la investigación académica necesariamente. Y bueno, pensamos esta colección que está, bueno, que la verdad estamos muy contentos, está funcionando muy bien y tiene un poco este registro distinto al resto de nuestros libros. Por eso la autonomizamos, hicimos una colección nueva. Y este librito, por ejemplo, también está funcionando bárbaro, es un chico joven, un historiador relativamente joven. Y bueno, nada, y está funcionando muy bien y eso es también como lo lindo de lograr impacto. Y este libro está funcionando fuera de Argentina también, ¿no? Está funcionando muy bien fuera de Argentina. Alejandro Galeano es el autor. Este, Y aquí también te hablan en esa misma colección del amor por la literatura en los tiempos de algoritmos. Y es un título increíble, como casi todos los del siglo XXI. sí, bueno, resuena más en Colombia todavía el título, pero sí. Sí, este fue el primer libro con el que empezamos la serie. Eh, Bueno, nada, me parece que son libros, ahí no se nota, digo, son libros breves, son libros que rondan las 150 páginas, ¿no? No me acuerdo exactamente cuánto tiene, pero por ahí digo, rondan las 150 páginas, precios sumamente razonables, y un poco la idea es que tengan una circulación más o menos amplia, ¿no? Son como libritos pensados más como libros de intervención. Bueno, hemos hecho como un recorrido desde los clásicos hasta esta nueva colección que propone un tipo de circulación del conocimiento distinto a través de ensayos un poco más personales o crónica, como nos explicaste ahorita. Quedan 10 minutos de conversación. Creo que es el momento por si alguno que tiene dudas sobre cosas puntuales del oficio editorial para que las haga en este momento. Yo voy a compartirte unas últimas preguntas que veo acá en el chat, Carlos. Entonces, te preguntan cuál sería la participación porcentual de ventas en los distintos países en donde estás vendiendo los libros, Colombia, Argentina, México y España, o si hay otros, pues cómo está repartida el país. La verdad, no lo tengo muy claro, pero porque no soy muy fanático de los números. Les pido mil disculpas, pero no soy muy fanático de los números, y siempre eso es relativo, o sea, puede sonar feo, por lo que sí les puedo decir, a ver, les puedo decir que los mercados, es una obviedad, pero los mercados más fuertes son México y España. Pero España, sin embargo, es tan difícil llegar bien a España que tampoco, o sea, mejoramos nuestra presencia en los últimos años, pero es muy difícil para un editor latinoamericano pisar fuerte en España. Entonces, para mí, digamos, México es el mercado más importante, pero después Colombia, digamos, en el segundo lugar está claramente Colombia, junto tal vez con Uruguay y Chile, un poquito más abajo, pero son mercados muy, muy importantes, y además, sobre todo, lo bueno que tiene Colombia es que se ha mantenido estable en el tiempo, porque bueno, otros países, digo, bueno, sin ir muy lejos, Venezuela,
tuvimos años Claro. espectaculares con Venezuela y después años de catástrofe, o sea, bueno, ¿qué es eso? También muy latinoamericano, ¿no? Esos serruchos tremendos. Colombia, por suerte, hace años que venimos bien, en Uruguay lo mismo. Bueno, Chile veníamos muy bien, en los últimos años fue una calamidad. ¿Por qué Este, crees que pasó eso en Chile, Carlos? no, bueno, por toda la crisis política, porque Ya. fue tremenda la crisis y bueno, la verdad que el último año y medio, nada, tan convulsionada la sociedad, tantos líos, bueno, muchas librerías, inclusive librerías del centro cerradas, porque fue realmente, había tantas manifestaciones, tantos problemas que el gobierno terminó medio como cerrando una buena parte del centro, donde había librerías muy importantes para nosotros, bajaron mucho las ventas en Chile. Recién ahora estamos empezando a recuperar un poco eso. Quería aprovechar también que Felipe Grismaldo trajo esta colección ahí en el chat, que es mínima. A mí me encanta, por ejemplo, la de cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, que explica en un ensayo como, oiga, ten en cuenta esto porque la marihuana le hace esto, y te va explicando todas las cosas biológicas de cómo la marihuana afecta el metabolismo de cada persona. Y no es una cosa de señalamiento de las drogas, sino es una explicación de qué pasa. No, Entonces, y es una mirada sociológica, ¿no? También del autor, que es una institución, un sociólogo, que es una institución, un sociólogo, un viejo de 80 años, que además es músico de jazz, es un exquisito, y cuenta su experiencia con la marihuana en la década, creo que del 60. Nada, y esa es una mirada sociológica, ¿no? No es ni una apología de la droga, ninguna cosa por el estilo, pero es una mirada totalmente desprejuiciada, como vos decís. Sí, esta serie es muy bonita. Pero ¿sabes qué nos sí, pasa con esta serie? Es preciosa, tenemos grandes autores y todo. No la estoy alimentando tanto porque lo que veo es que no es percibida, como son libros de formato pequeño, sin solapas, eh, nada, es Binder, la encuadernación es Binder y no cosida, que son percibidos como si fueran libros menores, ¿no? Como si no fueran libros importantes, como si fueran libritos, como si fueran como cositas así, así. menores. Entonces, porque vi eso, digo, es más difícil lograr que los reseñen en los medios. Entonces, muchos empecé a pasarlos o libros que tal vez había pensado originalmente para esta serie, los empecé a pasar a otras colecciones. Te iba a preguntar eso, porque que era diferente en estos ensayos breves con lo que estaba pasando con la colección de Crisis, que también tiene ensayo. Por, Bueno, porque crisis básicamente son esos, tiene que ver con el colectivo ese, ok, ok, que salgan o sea, ellos mismos son los autores, o gente que está cercana, o temáticas que les interesan a ellos. Eso lo pensamos como más en conjunto. Este es un proyecto ok. 100% siglo XXI, ¿no? Sí, las portadas son geniales de esta. Miren, ahí estoy bajando para que vean como el tipo de temas ah, que hay. Me parece impresionante lo que nos cuentas de cómo la edición del libro, lo de las solapas, impactó en la percepción de la prensa y los lectores en Argentina. Pero sí, bueno, sí, ustedes lo saben, digo, algo pasa con, no sé, con la colección popular del Fondo de Cultura, que también me parece que les pasó algo parecido. No sé si ellos llegaron a la misma conclusión, pero digo, me da esa sensación de que empezaron a ser percibidos como libros sin tanto valor, como una cosa como más lúdica, algo bonito, algo simpaticón, pero no como si hubiera ahí fueran fuente de conocimiento significativo. Bueno, y acá también ponen otro libro que es muy bueno y es Carta Abierta sobre la intolerancia y lo resaltan como un libro maravilloso que examina las razones y Mm. los contras de la protesta social, un poco también relacionándolo con lo que hablábamos en Chile. Sí, sí. Bueno, Roberto Gargarella es un genio, justamente en Colombia es un tipo muy conocido, es el director de la colección esta de Derecho y Política que les decía. Ahora acabamos de sacar un libro que de hecho llega de imprenta mañana, que lo recibirán, eh, que se llama La derrota del derecho, ¿no? Sobre el elitismo del, de cómo fueron pensados de manera elitista nuestros países cuando se fundaron, nuestras constituciones, por qué son elitistas y cómo eso está explotándonos hoy en la cara, ¿no? Chile es el mejor ejemplo. Este, y bueno, de hecho son constituciones que se hicieron un poco a la luz de la constitución norteamericana, que algo de eso también vimos en estas elecciones, ¿no? Todo el sistema electoral norteamericano, cómo funciona,
que tiene como toques, eso, la verdad que antidemocráticos, ¿no? En términos de cómo expulsa, cómo hay una élite que trata de encontrar estrategias para perpetuarse en el poder, ¿no? Esto de los colegios electorales y toda una serie de decisiones que son como medio invisibles y apuntan a perpetuar a una élite en el poder. Y bueno, este librito ese de Gargarella, ese es un ejemplo, ese es un libro que podría haber salido perfectamente bien en la mínima y lo sacamos en otra colección para jerarquizarlo, para que no pareciera como un librito menor de intervención. Carlos, sí, yo te quiero hacer una pregunta, y esto, estudiaste sociología, pero siendo editor de un fondo en ciencias sociales, eh, y pues a mí me pasa porque trabajo en siglo, uno se va perfilando también a aprender sobre otras áreas temáticas. ¿En qué otras áreas temáticas has hecho estudios, pero no formales, sino por tu oficio editorial? ¿Qué crees que has aprendido un montón de días después de todos estos 20 años? El derecho y yo, la filosofía del derecho, somos mejores amigos. ¿Qué, como por curiosidad, qué área del conocimiento te ha cambiado? Saqué la ciencia, sobre todo la ciencia, porque aparte era un mundo que me era como más ajeno y me encontré de golpe hablando con especialistas en los temas para mí más insólitos, ¿no? Digo esto, matemáticos, biólogos, biólogos marinos, teoría del caos, biotecnología, la verdad, sobre lo que se te ocurra, y entonces es como que al tener tanta distancia con respecto a sus mundos, es como que con los que más he disfrutado explorando su mundo. Porque digo, todo el resto más o menos me resultan afines, más o menos me resultan familiares, o me son familiares, pero el mundo de la ciencia era como otra cosa y la verdad que eso me ha generado fascinación, el encuentro con ese mundo y con esos autores y autoras. Por acompañarnos hoy. Creo que el mejor, pues uno de los proyectos que mejor explica el espíritu de las charlas que queríamos hacer hoy es Siglo XXI, un proyecto de Latinoamérica para Latinoamérica y que se ha preocupado durante 50 años, como dijiste tú, por pensar América Latina con libros y lectores. Entonces creo que hoy es una fecha muy especial para nosotros, para el siglo del hombre que nació de todo lo que pasó del siglo XXI en Colombia. Muchos de sus empleados hacen parte, pues 3 de sus empleados hacen parte hoy de lo que es siglo del hombre. Acá está Hernán Jiménez, Janet Castro y Emilia Franco, vienen del siglo XXI Colombia, y bueno, para nosotros hablar contigo y hablar del siglo XXI es hablar de nuestra familia también. Gracias, la verdad que ha sido un gusto participar. Ahí está Hernán, un genio. Pero no, muchas gracias de verdad por la invitación, me dio muchísimo gusto. Nos quedaron temas por hablar, digo, no mencionamos, por ejemplo, al querido Eduardo Galeano, que justo, digo, que es uno de nuestros pilares, es uno de nuestros pilares y nada, un tipo que yo quería mucho. Pero bueno, ya habrá oportunidad, pero la verdad me dio muchísimo gusto el intercambio y les agradezco a todos y a todas que hayan estado ahí del otro lado. Carlos, pero a mí me encanta que no hayamos hablado de Galeano y que tampoco haya salido de Galeano. Hablamos de la impresión en Colombia, porque claro, amamos a Galeano, pero también el esfuerzo es de mostrar toda la biodiversidad del siglo XXI más allá. Por amor a ese hombre, que la verdad que lo adoré y lo adoro, solo por eso, porque es uno de los pilares del siglo XXI, pero no, por supuesto, me encantó justamente hablar del costado tal vez menos conocido del siglo, que es lo más importante, me parece, para esta ocasión. Así que, de nuevo, gracias a todos y a todas. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Qué alegría que sigan con nosotros conversando sobre todos los temas que tienen que ver con la circulación del libro, con nuevos proyectos editoriales, sobre cómo ha cambiado la industria del libro y nosotros como lectores. Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hablar con Víctor Malumián de Ediciones Rodó. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo muy grande. Adiós, gracias.